Bienvenidos, no scusate, benvenuti e bentornati su G Podcast, il podcast di Area G. Un'area dove lo spazio non si conta in metri cubi, ma in cubi di amore, di parole e di unione. Io sono Rebecca e oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi direttamente da Cuba, pensate un po', vi consiglio di visitarla perché è bellissima, soprattutto per chi ama il mare, il pastore Felipe Triana Pérez, che ci racconterà un po' della sua vita e delle meravigliose opere che Dio ha fatto, che sta facendo e che farà ancora. Hola Felipe, come stas? Ciao, ¿cómo estás? Bene, bene. Gracias. Es un gran placer para nosotros y tenía que agradecerte antes porque estás aquí para contar tu experiencia y tu historia y para compartir tu precioso tiempo con este equipo de G Podcast. Y hablando de ti, ¿puedes contar quién eres tú? ¿Quién es Felipe Triana Pérez? ¿Y cómo conociste al Señor? Mi nombre es Felipe Triana. Para mí es un placer poder estar con ustedes hoy y poder contarles un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando era niño me di cuenta que algunos niños del vecindario donde vivía pasaba una maestra de escuela dominical a recogerlos y llevarlos a iglesia. Y en un momento entendí, aunque mis padres no eran cristianos, que también debía yo sumarme a ese grupo para poder asistir a la iglesia. Así que hablé con la maestra y con mi madre y las puse en contacto para poder iniciar a asistir a la casa de Dios. Y fue un proceso, Dios fue enamorando mi corazón, me fui acercando al Señor. Y aunque mis padres no eran creyentes, el Señor fue tratando con mi vida, de modo que llegó el tiempo en que quise ser amigo de Dios. Luego en la adolescencia hubo un paso en que me alejé de Dios, pero el Señor me trajo de vuelta. Siempre que salía fuera de la cobertura de Dios y visitaba otros lugares donde Dios no estaba, regresaba y sentía un fuerte deseo de orar. Yo decía, algo no anda bien, yo necesito acercarme a Dios. Gloria a Dios. Y yo sé que tú tienes una familia, ¿no? Y ¿puedes contar cómo conociste a tu mujer y cómo entendiste que ella era tu persona favorita y la mujer perfecta para ti y perfecta para Dios? Bueno, esto fue un proceso. Yo vi por primera vez a mi esposa 2 años antes de pensar en que fuésemos novios, siquiera que pudiésemos tener una relación mucho más profunda. Recuerdo que la vi y enseguida pensé, ella es justamente lo que yo ando buscando. Pero recuerdo que mi esposa era muy seria, para ese entonces muy seria. Ella estaba estudiando flauta en una escuela de música. Y le pregunté a un amigo, me interesa esa muchacha, quisiera acercarme a ella, y me dijo, no te acerques, porque todos los muchachos que antes lo han hecho han regresado con la experiencia que ella no les da la oportunidad. Así que me acerqué a mi esposa y le dije, yo soy profesor de flauta y me gustaría hablar contigo. Recuerdo que empezó a hablar de música, de solfeo, de notas musicales y enseguida se dio cuenta que yo no sabía nada. Y entonces me dijo, tú no eres profesor de flauta. Así que dio la media vuelta y me dejó con la palabra en la boca. Y 2 años más tarde recuerdo que fui a su iglesia a una campaña evangelística. Y en medio de la campaña el Señor me dijo, ella es la mujer que tengo para ti. Y a partir de ese momento empezamos una amistad que tardó cerca de 1 año y medio. Siempre aconsejo a los jóvenes, una amistad larga, un noviazgo corto y un matrimonio para toda la vida. Así que luego de una amistad larga, tuvimos un noviazgo y decidimos que éramos la persona que Dios tenía cada uno para el otro. Una experiencia interesante. Cuando estábamos conociéndonos, recuerdo que fuimos a casa de una hermana que vivía todo el tiempo en oración. Y cuando llegamos a la puerta y tocamos, yo la escuchaba desde la puerta del otro lado diciendo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y yo entré primero. Ella no sabía que venía con esta muchacha que hoy es mi esposa. Y ella me dijo, estoy feliz, gritaba aleluya, porque cuando llegaste a la puerta, el Señor me dice, Felipe viene acompañado de la que va a ser su esposa. Lindo, qué lindo. Y pienso que en la vida de todos el Señor ha sido algo de maravilloso. Y yo que te pregunto, ¿el Señor ha sido cualquier milagro o cualquier bendición tan fuerte que te ha asignado? ¿Puedes contarlo? Una de las experiencias más trascendentales de mi vida fue la sanidad de mi hijo.
Cuando mi primer hijo tenía 4 días de nacido, tuvo una septicemia, una sepsis generalizada, que provocó que estuviera muy en peligro su vida. De tal manera que los médicos nos reunieron a mi esposa y a mí, nos dijeron que él no iba a sobrevivir. Y con esta experiencia pues nos aferramos a Dios. Para ese momento estábamos pensando salir de Cuba hacia los Estados Unidos y irnos huyendo de la realidad de pobreza y la necesidad que hay en Cuba. Y recuerdo que le dije al Señor, si tú sanas a mi hijo, yo me quedo en Cuba y te sirvo para siempre. Y Dios me llevó a ese punto en que le prometí algo al Señor y el Señor se glorificó. Fue el único niño sobreviviente de los que había tenido esta infección. Y al 5.º día empezó el Señor a sanar todos sus órganos, a sanar todo su cuerpo. Y ese momento entendí que Dios me estaba llamando al pastorado, que Dios quería que le sirviera en Cuba. Y eso marcó un antes y un después en nuestra vida porque nos quebró, nos llevó hacia la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y tú llegaste aquí desde Cuba, ¿no? Que es tu país. Y el otro día vi en TikTok que tu país es profundamente ligado a muchas religiones. Están muchas sectas sobre todo. Y yo te pido, ¿cómo la gente, sobre todo tu iglesia, la iglesia en general de Cuba, enfrente eso? Sí, la religión oficial en Cuba es la santería, la estragonería. Está muy, muy ligada al mundo espiritual de maldad, a las tinieblas. Y la iglesia sobrevive y avanza en medio de esa experiencia, llenándose mucho del Señor. Buscando a Dios en ayuno, en oración, en vigilia, en una vida de comunión íntima con el Señor. Por ejemplo, el lugar donde nosotros vivimos, cuando llegamos a ese lugar, el 70% de la población practicaba la palería, que es como el vudú, es muy fuerte. De hecho, el 70% de las personas que vienen en iglesia son personas convertidas de la brujería, personas que Dios ha libertado. La mayoría llegan poseídas por demonios, endemoniadas, pero el Señor las liberta y luego las vemos sirviendo a Dios con un corazón rendido. La iglesia se ha mantenido en pie buscando mucho al Señor, porque cuando entras en el mundo espiritual no puede ser un juego, tiene que ser en serio. Esta cosa es muy peligrosa. Sí. Y Felipe, esta no es la primera vez que tú estás aquí, porque ya el año pasado tú fuiste en Rocamonfina y fue una gran bendición por todos, porque gracias a Dios fueron personas que este año se bautizaron en el agua. Y yo te pido, no hemos visto que Dios se usa de ti a través de tu palabra profética. Tú tienes un corazón profético. Y yo te pregunto, ¿cómo y cuándo Dios se usó de esta manera contigo? Es un proceso. Mientras más intimas con una persona y conoces una persona, puedes identificar mejor su voz. Por ejemplo, los padres pueden identificar las voces de sus hijos, o los hijos la de los padres, o el esposo la de la esposa. Mientras más tiempo pasas con una persona en un mundo de mucho ruido, aprendes a escuchar con precisión la voz de Dios. Pero, Felipe, sin embargo, fuimos a la última pregunta de esta entrevista, porque es una linda entrevista contigo siempre. Y tiene que saber que nuestro podcast es un podcast muy escuchado por un público juvenil, de jóvenes. Y te quería preguntar, ¿tienes un consejo o una palabra o también un versículo que quieres compartir con nuestro público? Sí, ahora no recuerdo la cita perfectamente, pero dice la palabra de Dios que bueno es llevar el yugo desde la juventud. Bueno es servir al Señor desde la juventud y entregar la vida al Señor. No hay otra manera. Algunos piensan que entregarse a Cristo y seguirle con normas, con prohibiciones a veces de lo que termina siendo malo para nuestra vida y el mundo llama placer, es algo malo. Y bueno es llevar el yugo de la juventud. Bueno es guardarse para Dios y cuidarse del pecado de la juventud. Un consejo para los jóvenes: no peque. El pecado siempre trae consecuencias, más temprano que tarde. Una de las estrategias de Satanás es: peca ahora y no valores las consecuencias de después. Pero Dios siempre nos habla del futuro.
Sí. porque Dios siempre ha soñado con nuestro futuro y nuestro futuro es cerca de Él. Por eso le aconsejo a los jóvenes, lleven el yugo de la juventud, sirvan a Dios en la juventud, guárdense desde la juventud y busquen al Señor para evitar todo tipo de pecado, porque el pecado siempre trae consecuencias. Siempre, sí. Gracias, Felipe. Gracias por ser así, por estar aquí con nosotros y gracias porque hemos aprendido que sin Dios nuestra vida no tiene ningún senso. Y gracias, Dios bendiga a ti, tu familia y tu iglesia. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Es un placer. E ora ragazzi siamo arrivati alla fine di questa bellissima intervista. Se questo episodio vi è particolarmente piaciuto, perché l'ho intervistato la Rebs ovviamente, condividetelo con tutti i vostri amici per raccontare che ad ognuno di noi Dio ha preparato un qualcosa di speciale. Dobbiamo soltanto prenderlo e per prenderlo si intende aprire il nostro cuore. Noi ci vediamo qui per il prossimo appuntamento di G Podcast, il podcast di Aria G. Hasta luego!